Bueno, yo solamente, bueno, sobre todo a todos, ¿no? Pero en especial a los que es la primera vez que os conectáis, pues bienvenidos. El grupo de neurocooperación o el comité de neurocooperación es una cosa de nueva creación y, y bueno, solo permitirme recordar dos o tres cosas que bueno, las he rescatado del artículo que se publicó en la revista Cranion el año pasado y me parece que es interesante, ¿no? Pensar que el inicio de la cooperación internacional está ligado a la Segunda Guerra Mundial. Después de todo el desastre, pues se forjó una conciencia social sobre la necesidad y la importancia de la colaboración entre países, ¿no? Y yo pienso también en el momento que estamos viviendo, y dices, pues quizá también es un buen momento para replantearnos esta necesidad, ¿no? Eh, Tanto en la cooperación general como en la cooperación sanitaria, en el paso de los años ha habido una evolución y probablemente nosotros ahora pues formemos parte de esa evolución con las nuevas tecnologías y las nuevas posibilidades que hay, ¿no? El objetivo de la cooperación sanitaria es mejorar el estado de salud y de la calidad de vida de la población en el país receptor. Pero sabemos que la manera ideal de conseguirlo sería dotando al receptor, al país receptor, de capacidad y conocimientos para su propio desarrollo, de tal modo que en el tiempo el ideal es que no sean dependientes de otros países, ¿no? Y en este sentido, pues la educación en salud pues nos parece que es una tarea muy importante. Luego, por otro lado, por un poco lo que estamos viendo, nos parece que no todas las iniciativas de formación son igualmente eficaces y que hay que tener en cuenta pues, diferencias culturales de acceso a la información en uno y otro país. Y en este contexto, por eso habíamos pensado plantear el tema de la formación y le he pedido a Irene que nos cuente su experiencia porque tiene experiencia en cooperación y formación, de tal modo que podamos entender mejor el punto en el que estamos y hacia dónde ir. Irene, muchos la conocéis, es neuróloga, se dedica fundamentalmente a la epilepsia y trabaja en el clínico y en la Ruber también, ¿verdad? Sí, en el programa de epilepsia de la RUE. Eso es. Irene pues ha trabajado con diversas fundaciones y asociaciones de cooperación realizando cursos de formación en neurología y en epilepsia en Costa de Marfil y en Camerún. Y nada, agradecerte, Irene, tu disponibilidad, porque la verdad es que también es un privilegio tenerte entre nosotros. Bueno, Así que, lo mismo digo. es verdad. Ya no digo más, ya te dejo a ti Vale. sola. Bueno, pues nada, hola a todos. Gracias, Inma, primero por la invitación, por invitarnos a contar nuestro trabajo. Y bueno, voy a contar algo que realmente es el trabajo de un equipo, ¿no? Que empezó con David, que yo creo que no lo veo, pero está ahí por ahí. Y ahora os iba a contar un poco mi idea. He preparado una pequeña presentación que no quiero ni tampoco enrollarme ni nada y no quiero que esto haga que no me interrumpáis cuando queráis. Pero quería contaros un poco la historia, cómo surgió esto, que como os digo, surgió realmente con David, que nos planteamos, voy a intentar, a ver, ¿veis? Si yo pongo esto, ¿lo veis? Sí, sí. Lo estáis viendo, ¿no? Vale, pues lo voy a poner en modo pantalla. Y entonces, un poco lo que nos planteamos, todo empezó en Camerún, pues porque David era el país al que más había ido y los dos casualmente estábamos con Recovery. Entonces, lo que nos planteamos un poco, los dos habíamos colaborado con organizaciones, pero siempre en temas no neurológicos. Yo había trabajado en Médicos del Mundo con temas de salud sexual y reproductiva, David había trabajado con Recover en temas de pediatría, de vacunación infantil. Entonces, lo primero que nos planteamos es un poco lo que decíamos, oye, ¿la neurología tiene cabida en esto? O sea, ¿habrá algo en neurología en el que, o sea, porque un poco la cosa es decir, oye, nosotros lo que sabemos más es neurología y podemos intentar ayudar. Y entonces le dimos una vuelta a todo esto, incluso escribimos un proyecto para intentar ver en qué partes de la neurología podríamos ser útiles, ¿no? En un país en vías de desarrollo. Inicialmente lo que vimos es revisando la literatura, lo primero, y revisando los trabajos de otras organizaciones, que desde luego la epilepsia es algo muy, muy, muy frecuente y en lo que puedes colaborar. También nos planteamos que las cefaleas es otro tema
muy incapacitante, que quizá con pocos recursos también podías ayudar. Y luego, bueno, el tema del ictus, como antes decía Inma, lo planteamos, lo que pasa que, bueno, ahora veréis, claro, las dificultades con las que nos encontramos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros empezamos en Camerún, y empezamos en Camerún, en la parte oeste de Camerún. Y lo primero, pues eso, como os decía, el porqué del proyecto, pues fue un poco esto, ¿no? Ver, o sea, nosotros lo que más sabemos es neurología y decir, oye, vamos a ver qué podemos hacer en esta situación. Nos unimos a Recover porque, como yo creo que ya hemos comentado en otras situaciones, Recover pues tiene un bagaje muy amplio en cooperación, es una ONG médica, o sea que se dedica sobre todo a problemas, a temas sanitarios, no hace otra cosa, y conoce muy bien y tiene muchos contactos en los países en los que hemos trabajado, que eso es algo fundamental, ¿no? Entonces, nosotros lo que nos planteamos en primer lugar era que, pues lo que estaba diciendo Inma, que hay que conocer el terreno en el que queremos ayudar, porque claro, nosotros, David y yo, cuando empezamos en esto, escribimos un proyecto muy, digamos, con nuestra idea de neurología de aquí, ¿no? Hombre, adaptándola un poco porque primero vimos cuántos médicos había allí, cómo era el sistema sanitario, pero dijimos, bueno, hay que conocer el terreno, ¿no? Y luego ya una vez que lo conozcamos, pues ya plantear el tema de formación. Lo que os decía de la epilepsia, yo creo que esto todos lo sabéis, la epilepsia, la mayor prevalencia es en países en vías de desarrollo, ¿vale? Y sobre todo, un poco lo que veíamos, que también ocurre en otras patologías neurológicas, pero es verdad que quizá, corrígeme Inma o David si me equivoco, pero es verdad de lo que más hay escrito un poco en tema neurológico es de esto. Hay varios trabajos que te hablan de la alta mortalidad que tiene la epilepsia en estos países, primero, sobre todo, pues porque no hay o sea, no hay fármacos para, sabéis que la epilepsia en el 80% de los casos con fármacos se controla y con fármacos que no tienen por qué ser caros, porque bueno, pues nuestros clásicos fármacos de paquina y tegretol y fenobarbital en eficacia no han sido superados por los nuevos. Entonces, pues bueno, fue algo ahí que empezamos a plantear, ¿no? Que quizá con pocos recursos sí que podíamos tener un impacto importante, ¿no? Bueno, hay varios trabajos, como os digo, pues fijar, estuvimos mirando este que hablaba de la alta prevalencia de la epilepsia en una zona de Camerún debido a que es una zona endémica para una infección que afecta también al sistema nervioso central y que genera epilepsia. O sea que la epilepsia es algo que es muy prevalente y los datos son muy variables porque, claro, no hay muchos estudios, ¿no? Yo tengo mucho centrado en epilepsia porque es a lo que me dedico, pero esto es extrapolable a otras partes de la neurología, ¿no? Entonces, otra cosa importante es que la epilepsia, esperar, que esto yo creo que no está pasando, no sé qué pasa aquí. Que hay muchos problemas relacionados con enfermedades neurológicas que causan accidentes, que causan morbimortalidad y que no es tan difícil prevenirlo, ¿no? Por ejemplo, en epilepsia nosotros vimos muchos, pongo aquí una foto, tenemos algunas un poco tremendas, de quemaduras causadas por crisis, porque bueno, ya los que habéis estado en estos países sabéis cómo la vida gira en torno pues a un fuego, ¿no? La comida se hace en el fuego, se calientan con fuego y la gente que tiene epilepsia pues se cae al fuego y esto, bueno, pues cuando estuvimos allí vimos quemaduras tremendas de las crisis, ¿no? Y luego, bueno, pues la epilepsia a nivel mundial supone una carga de enfermedad muy alta, ¿no? Es la 36 causa de DELIS, que lo explicaba aquí, ¿no? Es los años que una enfermedad te puede alterar tu calidad de vida, ¿no? Y entonces la epilepsia no solamente morbilidad, sino que te afecta mucho a tu calidad de vida. Esta diapositiva me la cedió Camilo Espinosa, que es un neurólogo colombiano que también está muy metido en temas de cooperación y que nos habló mucho de lo que es la brecha terapéutica. Es decir, en estos países lo que ocurre es que hay muchos problemas, mucha morbimortalidad, porque hay una brecha terapéutica, porque no se les da el tratamiento adecuado. Entonces nos planteamos qué podíamos hacer, ¿no? Las acciones posibles que nos planteamos, pues la primera era la formación y luego planteamos, que luego podemos debatir, cómo podíamos ayudar a nivel terapéutico, ¿no? Llegamos a hablar también un poco con Farmacéuticos Sin Fronteras y bueno, tratamos una serie de temas que si queréis lo hablamos luego al final. Y siempre pues decíamos, bueno, lo primero es considerar la situación económica, social y sanitaria del país en el que vayamos a colaborar.
Entonces, lo primero que hicimos, bueno, pues nos centramos mucho en epilepsia y cefaleas. Pensamos, bueno, podemos hacer un proyecto, intentar conseguir una beca, intentar conseguir dinero pues para determinadas cosas que habría que definir. Y luego, sobre todo, lo de la formación, ¿no? Y plantear qué estrategias podíamos tener de mejora de tratamiento. Entonces, lo primero que hicimos fue intentar conocer la situación en el país, en Camerún, y lo que planteamos la primera vez que fuimos, o sea, pasamos una encuesta a los médicos, enfermeros y a todas las personas que se dedicaban a o sea, con las que íbamos a tratar, que eran sanitarios y que podían ver pacientes con problemas neurológicos, ¿no? Primero, para ver cuántos pacientes con patología neurológica veían, qué fármacos utilizaban y cuál era un poco su situación. Entonces, nosotros enviamos la encuesta, no tuvimos mucho éxito con las cuando la enviamos por mail, y entonces lo que hacíamos era que la pasábamos allí, ¿no? Y luego las analizamos. Y el primer año en Camerún lo que hicimos fue pues conocer, bueno, esta era la encuesta, está en francés, y entonces les preguntábamos, esta era muy centrada en epilepsia, porque vimos que era un poco pues lo que más nos demandaban, ¿no? Porque allí ya sabéis que tiene una parte muy, muy mágica, luego también, sobre todo en Costa de Marfil, el curso que hicimos lo hicimos con psiquiatras, porque la epilepsia la ven los psiquiatras, o sea que esto son cosas que es importante conocer del país. Entonces, fijaros, pues preguntábamos que si sabían cuáles eran las causas de epilepsia, si era hereditaria, si era una maldición, una infección, cómo las trataban, si las trataban con el curandero o qué medicamentos. Y luego pues les preguntábamos cómo se podía diagnosticar la epilepsia, eh, por ejemplo, qué recomendaciones le hacían a una mujer con epilepsia, si creían que una mujer con epilepsia podía quedarse embarazada o no. O sea, hicimos un cuestionario para conocer un poco primero bueno, pues qué nivel tenían ellos de conocimiento sobre la enfermedad, ¿no? Y luego, bueno, pues esta era la furgoneta en la que nosotros viajábamos. El primer año en Camerún, este era Pierre, que era el conductor, y el primer año lo que hicimos fue pasar consulta, ahora veréis, en diferentes consultorios de hospitales de Camerún. Este era el camino que nos llevaba al primer sitio. Estos eran el primer año lo que hicimos fue pasar consulta, básicamente. Hicimos un poco de forma, o sea, pasábamos consulta por la mañana y luego por la tarde, con los médicos y las enfermeras con los que habíamos estado pasando consulta, pasábamos la encuesta, veíamos lo que contestaban y hacíamos un poco de formación. Pero lo que hacíamos, bueno, este era el equipo de uno de los centros. Esta es Nuria, que es una médico de medicina interna de Alcorcón, que también venía, Neri, que es de Recover. Y luego, pues, aquí tenéis a David. Y estos eran los médicos y enfermeros con los que trabajábamos. Y entonces, lo que hacíamos era, bueno, pues fijaros, bueno, estas eran las consultas, nos llevamos un electroencefalograma y entonces, bueno, pues lo que hacíamos era pasar consulta y a muchos pacientes que tenían epilepsia, bueno, pues como llevaban esperándonos en la sala de espera desde las 6 de la mañana o habían viajado de lejos, se quedaban dormidos muchas veces y entonces, bueno, pues les hacíamos el electro, ahora lo veréis. Estos eran los libros en los que apuntaban los pacientes, o sea, os enseño todo esto para que veáis un poco lo rudimentario de la situación de los médicos, ¿no? Ellos tenían estos libros gigantes en los que apuntaban al paciente que veían y lo que le pasaban, ¿no? Y, por ejemplo, a los pacientes que tenían epilepsia les trataban a todos con varios fármacos para epilepsia, pero una sola vez al día, luego neurolépticos y luego les ponían aquinetón. Entonces, esa amalgama de fármacos era la que tenían los pacientes que vimos durante aquel viaje, que nos sirvió para entender y luego nos explicaban que es que cuando un paciente iba a la consulta, pedían, cuanto más fármacos les ponías, pues parece que era mejor, ¿no? Daba un poco igual si ese fármaco estaba puesto con una posología adecuada o no, si ese fármaco, pues fijaros, le ponían un neuroléptico y aquinetón a mucha gente que no lo necesitaba, ¿no? Entonces nos permitió conocer un poco pues la situación. Aquí veis a David mirando un fondo de ojo. También explorábamos a los pacientes y bueno, y esta era un poco la situación. Nosotros estábamos con el médico, bueno, en este caso era un enfermero que nos ayudaba a traducir porque en francés más o menos nos defendíamos, David mucho mejor que yo bastante regular, pero bueno, me defendía. Pero el problema es que ellos hablaban muchas veces dialectos que nosotros no entendíamos. Entonces, pues imaginaros la dificultad de intentar hacer una historia neurológica. Bueno, pues necesitábamos estar y trabajamos mucho en colaboración con ellos. Y entonces,
Claro, el primer año, pues claro, nosotros vimos, vamos, veíamos pacientes y nosotros les recomendábamos pues ciertas eh, cosas en el tratamiento, que básicamente os diré que lo que hacíamos era quitar fármacos, o sea, quitar fármacos y dejar a lo mejor uno, pero puesto adecuadamente. Porque, por ejemplo, en epilepsia, pues ponían Tegretol una vez al día y fenobarbital. Esa era la combinación estrella, que el Tegretol una vez al día y encima con el fenobarbital que se comía el Tegretol era como no hacer nada, ¿no? Entonces ahí fuimos captando estos detalles que, bueno, que luego nos dieron pie a qué cosas podíamos hacer. Aquí tenéis a David, pues eso, la misma situación, ¿no? Con el médico que pasaba consulta, con el paciente y, bueno, pues intentando dejar reflejado por escrito un poco lo que estábamos haciendo. Luego, este vídeo a ver si se ve y se oye, porque esto es cómo nos explicaban. Fijaros qué bien, lo estáis viendo, ¿no? ¿Se ve? Sí, ¿no? Pues esta era una paciente, esta era la familiar que me contaba muy gráficamente cómo eran las crisis de este señor que había tenido un ictus y tenía crisis focales, ¿no? Y luego esto era, bueno, pues una niña que tenía ausencia, no, esta niña, ¿qué le pasa a esta niña? Venía de lejos, sí. Yo creo que esta niña tenía ausencias. Entonces, pues, por ejemplo, fijaros, en hacer un electro en este tipo, en pacientes, por ejemplo, en niños con epilepsia generalizada idiopática, pues la verdad es que sí que nos sirvió mucho para enfocar, porque esta niña pues la tenía en tratamiento con Tegretol y tenía ausencias. Entonces, bueno, pues no iba a tener tónico-clónicas generalizadas, pero bueno, no era el tratamiento más adecuado. Y al hacer el electro, pues bueno, un electro cortito en una persona que no ha dormido y que se queda luego dormida, pues te da mucha información. Entonces, en determinados casos concretos, pues esto nos sirvió, ¿no? El poder hacer un electro. Este era otro niño que contaban que tenía temblores y también, bueno, pues le hicimos un electro. Entonces, bueno, ¿esto qué es? A ver. Bueno, mira, esta es una niña también muy interesante, porque esta justo la vimos del tirón. Esta la habían llevado a la urgencia porque decían que tenía mioclonía y las pudimos registrar lo que contaban que tenía y vimos que no eran crisis, ¿vale? Entonces, pues por ejemplo, en esta niña pues tuvo mucha utilidad porque la acababan de traer a la urgencia, justo estábamos allí, le hicimos un electro, vimos lo que tenía y no tenía epilepsia, ¿no? Entonces, bueno, pues en las consultas, de alguna manera, en algunos casos tuvimos suerte y pudimos hacer cosas, ¿no? Básicamente, esto es lo que hicimos, hacer electros, hacer algún cambio de tratamiento que, como os digo, fue más que nada intentar optimizar el tratamiento y quitar muchos fármacos pues que no les estaban ayudando, sino que más bien les podían empeorar. Y luego hicimos formación sobre todo en epilepsia, aunque también en otras cosas, ¿no? Hablamos mucho de cefalea, ellos nos preguntaban también mucho de demencia, pero en epilepsia, o sea, lo que nosotros detectamos, bueno, fijaros, este es otro electro que hicimos también en otro hospital, pero las conclusiones que nosotros sacamos de este primer viaje, de esta toma de contacto, es que, bueno, pues que es importante ver que, claro, el número de médicos que tienen en estos países es muy reducido, hay muchos enfermeros que están actuando como médicos y que tenemos que hacer formación, no limitar la formación a los médicos, sino extender la formación a toda persona que tiene contacto con pacientes que no tienen por qué ser médicos. Y luego, pues que tenemos que conocer bien los recursos que tienen. Tener acceso allí a un electroencefalograma tiene a lo mejor uno o dos para todo el país. Y el electroencefalograma, es verdad que luego en Costa de Marfil sí que estuvimos en un hospital que tenían un electro, que luego os lo enseñaré, y que bueno, no lo hacían del todo mal, pero bueno, que el electro tienen muy poco y que la manera de interpretarlo y los artefactos y tal y cual, pues a veces ayudan, o sea, complica y lía más que ayuda, ¿no? Pero bueno, lo que nos dimos cuenta fue eso, que los recursos diagnósticos son muy limitados, que los fármacos que tienen, en concreto para la epilepsia, pues eran carbamazepina, valproico, fenobarbital y creo recordar que clobazam. Y luego otra cosa importante que nosotros les hablamos, pues les hablamos del estatus, les hablamos a veces de la necesidad de sedación y claro, ellos nos decían que para ellos la UBI es solo para, bueno, pues para sedar, para las cirugías. O sea, los pacientes con epilepsia que están en estatus lo pasan a pelo o bueno, o fallecen, vaya. O sea, es que hay muchas cosas, por ejemplo, las ambulancias, por las ambulancias
No sé, David, no sé si estás por ahí, pero tú interrúmpeme o si estoy diciendo algo que... Es que no sé si está David conectado. Sí, sí, sí. Ah, Sí está. vale. Ah, sí, sí, sí. Eso, que tú interrúmpeme o corrígeme, David, que tú esto te lo sabes mejor que yo. Entonces, estas fueron un poco las cosas que nosotros fuimos extrayendo de este primer viaje, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, lo que planteamos para el año siguiente es decir, bueno, pues hemos conocido un poco cómo es la situación en Camerún a nivel de epilepsia, un poco hemos identificado qué necesidades puede haber y un poco la frase que ha hecho, que ha comentado Inma al principio, o sea que nosotros, un poco nuestro lema y nuestro principio es decir, lo que tenemos que intentar es darles las herramientas a ellos para que no dependan de nosotros, ¿no? O sea, es decir, vamos a ver qué podemos hacer para que los médicos de allí, que son, la verdad es que son grandes profesionales, tanto los médicos como los enfermeros, pero que se tienen que dedicar a todo, tan pronto atienden un parto y te escayolan una pierna como te tratan una crisis, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para ayudar y para formar, ¿no? ¿Qué cosas les podemos aportar? Y entonces lo que hicimos fue intentar organizar el año siguiente un curso de 4 días, mañana y tarde, de formación en neurología. Intentamos que fuera una formación muy práctica y hacerles eso, una encuesta antes y después del curso. Bueno, y que la idea era que tuviera también, o sea, teníamos que crear un poco de incentivos, ¿no? Porque un curso de formación a nosotros nos puede parecer maravilloso, pero claro, hay que ver también sus circunstancias. Ellos se tienen que desplazar, tienen que dejar su trabajo, quiero decir, que había que hacerlo. Entonces, generalmente los cursos de formación en África, yo no sé, Inma, también vuestra experiencia, si tenéis o alguien más que tenga experiencia, a la gente se les suele pagar por ir al curso, les pagas para desplazamientos, para comida y bueno, y un poco para que es un incentivo para ellos, ¿no? El tema también económico. Entonces nosotros organizamos un curso en Camerún sobre neurología, que fue este, ¿no? En el que participaron, aparte de David y yo, pues estaba Mónica, que está por aquí, María, que está por aquí, Patri, que no ha podido conectarse hoy, Celia, Mariana. Y entonces, pues esta es Marcel, que es la persona de Recover que está en Camerún, y estos son todos neurólogos. Había, pues, ¿qué? ¿4, David? ¿O 5? Es que no recuerdo el número exacto, pero bueno. Yo creo que no había ningún neurólogo. Había un Sí, médico sí había, ¿no? todo Este que el era tiempo. No, 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 aquí yo creo que no. Había uno que era medio ¿no? psicoterapeuta o algo así. Pero neurólogo como No, los de tal, Duala no eran. Y este que hablaba tanto que se lo sabía todo, ¿no era neurólogo? era psicólogo. ¿Ah, sí? Ah, bueno, pues fíjate. Yo creía que había 3 o 4. Bueno, pero vamos, que la mayoría eran enfermeros, médicos generales. Estaba por aquí Santi, no sé si, míralo, aquí está. Santi, que es argentino y que es médico que trabajaba allí, que os hemos hablado ya de él, ¿no? Que ahora está en España. Y entonces, bueno, pues intentamos dar, fijaros, un poco, bueno, estarán la sesión donde dimos el curso, había bastante gente, hacía mucho calor, recuerdo, pero la verdad es que había bastante gente. Hicimos el curso mañana y tarde, empezábamos a lo mejor a las 9 y acabamos a las 7 de la tarde. Y estas son, bueno, pues algunas de las... Aquí hay una parte en la que lo que intentábamos es que fuera como muy... Esto no se va a ver, yo creo. Ah, sí. Que está por aquí David también. Entonces intentábamos que participaran, ¿no? Y es verdad que participaban bastante. Y les poníamos muchos vídeos, les hacíamos mucho... David les enseñó a infiltrar... Ay, mira, ahí está David también. Bueno, intentamos que fuera como muy interactivo el curso. No tenía las fotos de esto, pero también David hizo un taller de formación de cómo pinchar la anestesia local en las cefaleas, que nos pareció que era una cosa bastante con muy pocos recursos y que te puede mejorar el dolor. Y de hecho luego en este curso, después del curso, David fue con Mariana y con María y con Celia, ¿no? Estuvisteis en un pequeño ambulatorio y ya uno de los médicos que había estado se animó a infiltrar a uno de sus pacientes. O sea, que fue un curso como muy práctico en el que intentamos enseñar cosas prácticas de determinadas partes de la neurología que pensábamos que podía ayudar con los recursos que ellos tenían, ¿no? Entonces, esa fue la primera parte en Camerún. Y en Costa de Marfil hicimos algo parecido el primer año.
pasar consulta con ellos, que bueno, luego si queréis y que David también un poco lo del tema de la consulta, nuestra impresión. Y el segundo año nos pidieron que diéramos un curso concretamente de epilepsia. Entonces dimos el curso de epilepsia un poco en la misma y conocimos el aparato de electro que tenían ellos allí, que era un aparato pues bastante arcaico. Esta era la persona que hacía los electros y estuvimos con ellos, bueno, pues viendo a ver un poco cómo lo hacían, ¿no? Entonces, lo que vimos del EEG, pues es lo que os decía, como con otras pruebas diagnósticas neurológicas, que es complicado. Es complicado, ahora si queréis lo hablamos, pero es complicado. El tema de los medicamentos, esto era una de las farmacias de los hospitales, pues tenían, como os he dicho, lo de antes, tenían le llamaban los anticonvulsionantes junto con los antidepresivos y los antipsicóticos, es decir, había una amalgama ahí de la neurología y la psiquiatría como ocurría antes en España, también hay que decirlo, ¿no? Que hace unos años en España era neuropsiquiatría, estaba todo junto. Pues es un poco lo que pudimos ver de cómo funcionaba la cosa allí. Y entonces, nosotros un poco estas eran las conclusiones que fuimos sacando. Yo creo que no quería contaros nada más la formación. Yo no quería tampoco contaros nada más. Estas fueron un poco las impresiones que nosotros tuvimos de nuestra experiencia, tanto de pasar consulta con ellos, con los médicos de allí, como del tema de la formación. Que hay que empezar desde muy al inicio, es decir, tenemos que trabajar mucho con los médicos y con los enfermeros para intentar conocer bien qué es lo que les hace falta. Nosotros dimos un curso considerando lo que nosotros creíamos que era importante y creo que en algunas cosas sí que acertamos, porque por ejemplo epilepsia, cefaleas, ellos nos demandaban también mucho demencia, pero un poco esperando que pudiéramos tener un tratamiento que fuera la panacea. Ya les explicamos un poco la situación. Y bueno, pues o sea, nosotros la conclusión que sacamos de esto es que la formación consideramos que es muy importante. El tema es cómo poder hacerla. El ir allí y conocer a la gente y estar con ellos es importante porque te ponen cara, pues porque después del curso hablas y hablas de otras cosas de la vida, pero la verdad que nuestro empeño y nuestra idea de la continuidad pues no ha sido fácil. Os diré que ahora hemos hecho un curso online en Camerún que empezó David que en febrero o en enero. No me acuerdo cuándo Sí, empezamos. por ahí más o menos. Hicimos un curso online que ha tenido varios bloques. Empezamos con trastornos del movimiento, siguió cefaleas y hemos acabado con epilepsia, creo, ¿no? Ha sido así más o menos. Sí. Entonces, lo que hemos hecho es con gente, algunos que ya conocíamos y otros no, lo ha coordinado un poco Marcel, que es la persona que está allí. Nosotros les hemos dado una serie de charlas online, ellos las han ido viendo, les hemos hecho preguntas y mañana vamos a concluir el curso y nos vamos a conectar con todos ellos o sea, hemos ido por bloques, mandándoles temas y casos clínicos. Han participado más o menos, pues en algunos han participado más que en otros, y todo esto un poco a través de la plataforma de Recover, que la verdad que lo que bueno que tiene Recover es que tiene esta plataforma online que nos da mucho juego, ¿no? Y que nos permite pues conectar con los médicos de allí. Ellos tienen a gente en el terreno que localiza a los médicos, que bueno, pues que de alguna manera nos facilita la continuidad de la formación, porque, o sea, lo que creemos es que es importante implicar a los médicos y a los enfermeros de allí para que tengamos o sea, para que el diálogo no se limite al curso que vamos una semana y hacemos, sino para poder compartir con ellos casos como hacemos a través de la plataforma de Recover, que es verdad que esto va también a etapas. Hay momentos en que comentan un montón de casos, luego hay un parón, pero bueno, la idea, o sea, nuestra idea es potenciar la formación y poder tener un intercambio de opiniones online y hacer que ellos participen. O sea, que también una cosa que intentamos es, por ejemplo, en el curso de Camerún, Santi, que trabajaba allí, dio la parte de infecciosas. Entonces, bueno, pues de alguna manera que ellos se impliquen en esto, ¿no? Y proponerles que presenten casos o que den cursos así de formación. Yo creo que eso es súper importante lo que acabas de decir, Irene, y es uno de los puntos clave que nos hemos dado cuenta de que ellos tienen que estar involucrados, no solo durante el curso, sino idealmente que asuman un rol protagonista si se hacen iniciativas de formación, porque a ellos les encanta que sus propios compañeros les enseñen o ellos mismos enseñar. Eso
por ejemplo, cuando hacíamos sesiones, cuando dábamos las charlas estas, que juntamos 50 personas en una sala, que ellos se portaban 1000 veces mejor de lo que haríamos nosotros, ya no los estudiantes universitarios, sino nosotros mismos, durante tantas horas. Cuando mezclábamos las sesiones de práctica de cómo explorar a un paciente, cómo hacer una punción lumbar, cómo hacer no sé qué, pues ellos mismos muchas veces cogían y ellos explicaban a los demás cómo se hace una punción lumbar o cómo se exploraba. Y eso es algo que no lo habíamos pensado de manera anticipada, pero nos hemos dado cuenta de que es fundamental. Y otra cosa que también era muy, muy importante era que es ideal conocer bien la audiencia. Como eso siempre se supone que lo tienes que hacer aquí también, pero allí incluso más. Porque si das el mismo mensaje a una audiencia muy heterogénea, que incluya médicos o incluso neurólogos y enfermeros con una formación muy básica, ni unos se van a enterar del todo, ni los otros van a disfrutar o van a sentir que les es realmente útil. Entonces hay que intentar un poco estratificarlo según el nivel de conocimiento que tengan. Y estas fotos que estaba poniendo Irene, nosotros ni tan felices nos preparamos el curso como siempre, en PowerPoint. Pero claro, el suministro eléctrico en África, tenerlo de manera continuada durante 4 días seguidos, pues nosotros muy felices pensábamos que iba a ser mantenido, pero luego de repente pues hay un apagón o no funciona el ordenador, se te recalienta, no sé qué, y son cosas que aquí no piensas, pero allí te pueden pasar. Y lo que dice Irene, mañana es la primera vez que nos vamos a reunir con ellos en directo, como estamos haciendo ahora. Hasta ahora no lo habíamos hecho porque el acceso que ellos tienen a Internet, aunque la ONG, por ejemplo, les da modems y demás, nos habían dicho que no era suficientemente bueno, pero bueno, a ver qué tal la experiencia piloto. ¿Qué tal? A Sí, ver es, qué es tal. verdad lo que dice David. Y luego el año pasado, por ejemplo, bueno, sí, en noviembre de este año, que fuimos a Costa de Marfil, y era una cosa solo de epilepsia. Y fijaros, es que no había un neurólogo. Es que en este sitio, bueno, el que contactó con nosotros era el profesor Hua, que es el profesor de psiquiatría de Boaké, que es profesor de universidad, que es una persona, bueno, que se ha formado en Francia, luego él ha apostado por quedarse en Costa de Marfil y seguir allí, pero es que la epilepsia la lleva un psiquiatra y todos los que habían eran o enfermeros o psiquiatras que se estaban formando en epilepsia que eran los que iban a tratar la epilepsia. Y es verdad que sabes que hay enfermeros con formación muy potente, y luego los psiquiatras que tienen, o sea, que muchos de ellos, ¿te acuerdas, David, de este chico que cuando le poníamos electros, el tío, la verdad es que, pues, o sea, yo no sé si era, pero vamos, que a lo mejor no controlaba muchísimo, pero el tío distinguía bien cosas y entonces una Pero cosa que nosotros... eso filosóficamente, yo lo Y veo que creo que deberíamos de un poco pensarlo, que al final el que va a tener que tratar al paciente, lo importante es que sepa, claro, sea de claro, base de que psicólogo, da igual psiquiatra, lo que enfermero, lo que sea. sea. Que al final es un poco la filosofía en Estados Unidos. Si la persona cree que sabe hacer un ecocardiograma, pues allí te da el americano neurólogo haciendo el ecocardiograma o haciendo cualquier cosa. Entonces, si Claro. está bien formado y cree que es capaz y tiene la responsabilidad para cuando no sepa decir ayúdame o que alguien le ayude, pues ideal. Sí, no, y es que no se me lo que otra cosa que también que nos parecía que era importante, aparte de que ellos participen activamente, una cosa que habíamos planteado, que yo creo que lo dijimos también, era un poco también por incentivar, un poco seleccionar a alguno de los alumnos y poder la opción de darles becas de formación, de venir, de venir a formarse ahí. O sea, un poco también lo que pensamos era, bueno, pues detectar quién de ellos pues está más interesado, porque muchas veces lo ves, hay gente que participa un montón, que está súper atenta y aparte de que vinieran, pues a lo mejor plantear algún pequeño proyecto de investigación con ellos, algo muy simple, que David, yo creo que tú contactaste con uno de ellos o... Sí, nosotros hemos hecho un par de cosillas de cefaleas muy sencillas, así descriptivo, de epidemiología y tal, pero bueno, ahí está. Y eso a ellos les gusta. No tienen Claro, tradición, igual que no tienen tradición de ir a formarse sin recibir dinero porque les formen, pero bueno, que es algo así curioso. Y lo que tú dices de la formación es súper interesante y es algo que muchas ONG sí que estarían dispuestas a apoyarlo, incluso Recover. Nosotros teníamos un candidato que el chico era muy, muy bueno y muy espabilado en neurología. Lo que pasa que cuando le invitamos ya tenía la beca para España, dijo que no, que él quería formarse en ginecología, que le gustaba mucho la neurología, pero que iba a ser muchísimo más útil para él aprender ginecología. Así que
Al Claro. final es la epidemiología de lo que él va a ver más y tal. Pero que esa es otra parte que yo creo que se podía trabajar en este grupo, ¿no? Sí. El potenciar la formación, ¿no? Tanto allí como aquí. O sea, yo hay Sí, una sí. cosa que también has mencionado y que también, o sea, no sé, que también coincide mucho con nuestra experiencia ahí en Liberia, ¿no? Y es cuando, o sea, vosotros el hecho de empezar viendo pacientes y enganchar después con temas de formación. Y no sé, yo creo que es un punto, o sea, el hecho de ver pacientes allí, yo creo que es un punto de partida, porque, o sea, nosotros lo que hemos encontrado es que nosotros una formación reglada no hemos llegado a hacer todavía, pero tú te vas allí y te pones a ver pacientes con el médico o con el profesional que los ve habitualmente y el tío aprende, o sea, el tío ve lo que haces, ve qué posibilidades hay, ve qué cosas él está haciendo mal porque te está viendo a ti o se le meten en la cabeza otras posibilidades diferentes de las que él hace, ¿no? Y luego a nosotros también nos ha pasado que vas a sitios, empiezas a ver pacientes y el profesional que está habitualmente se retira, ¿no? Te deja a ti con el pastel y se va retirando, ¿no? Incluso a nosotras nos ha pasado que incluso el médico o el que hace de médico aparece como paciente con toda su familia, ¿no? O Así, sea, que realmente dices, bueno, clásicos, sí. sí, ¿no? Porque también es verdad que ellos pues nunca son atendidos, ¿no? Y entonces, bueno, también ves la necesidad de ellos, ¿no? Pero claro, también estar allí y estar con ellos te permite identificar quién empieza a asumir una responsabilidad contigo respecto a ciertos pacientes y quién da un paso atrás. Eso se ve, ¿no? Y claro, pues el que ves que en la consulta pregunta, está, no se va, ¿no? Sino que se queda, intenta aprender tal. Luego es el que cuando se quedan solos en su país te sigue llamando, te sigue preguntando, ¿no? Yo creo que identificar esas personas que, bueno, yo en terreno, allí en Liberia no hemos tenido ningún neurólogo nunca, pero tenemos, por ejemplo, un médico que es médico general. Identificar a estas personas yo creo que es fundamental porque dices, la formación en este va a ser algo que va a dar frutos, quiero decir, o sea que yo creo que lo va a aprovechar, ¿no? Claro. Y, Yo, pero, yo pero quería yo, preguntar un pero aspecto no, ahí. pero Sí, yo sí, lo que me termina. pregunto es la formación, por ejemplo, una formación online sin el primer paso, no sé qué Claro. opináis vosotros, si tendría alguna utilidad. Espera, que creo que Josep quería preguntar algo. Y yo quería tocar Ahora un te digo. tema. Quería tocar un tema, digamos, quizás un poco previo, digamos, a todo lo que comentáis y quizás pues que vosotros sabéis ya mucho más del tema que yo, pero la idea es que son Camerún y Costa de Marfil y otros países son países francoparlantes, ¿no? Es decir, digamos, su lengua es francés, ¿no? Entonces, yo me pregunto, ¿y no tienen ayuda de Francia, digamos, en cursos de formación que quizás lo tienen, por decir así, pues quizá ya más organizado, han contactado con neurólogos? ¿Cuál es la rendija por la que realmente habéis podido entrar allí? ¿Gracias a conocer a la gente o gracias a que realmente pues, hay una ciudad en la que no están los franceses, por decirlo así, entonces allí habéis puesto vuestro interés? O ¿Cuál sea, es la yo, situación? a ver, David también conoce también más la situación, pero mi impresión es que la mayoría de las ONGs, yo también o sea, se hacen cosas de formación, pero sobre todo, o sea, en neurología, yo no tengo conocimiento de cursos de formación en neurología concretamente en estos países, que yo sepa. Se hacen más labores de cooperación de programas, por ejemplo, oftalmólogos, traumatólogos, van mucho a Camerún, incluso hay un traumatólogo que tiene un programa organizado que cada mes hay un equipo de traumatólogos en Shan, que es una zona de Camerún, operando. Y, por supuesto, mientras operan, enseñan, pero cursos de formación como tal,
David, ¿tú crees que a mí no me suena que... Yo tengo la sensación, después de haber visitado muchas ciudades y demás, que hay más cooperación de España que de Francia. Francia, aunque son colonias francesas, ellos tienen una relación con Francia un poco peculiar, porque se sienten como que les exprimieron, les explotaron y no tienen una relación muy amigable. Y aunque es verdad que las embajadas francesas son más potentes que las españolas y demás, en temas de cooperación y no de comercio o otros negocios, hay más peso de España que de Francia. Ahora, el apoyo que tiene la cooperación española por parte de la Agencia Española de Cooperación o las embajadas en cada país es flojo. Y luego nosotros sí que hemos mirado si los franceses tenían alguna iniciativa educativa y encontramos una que es como copyleft y tiene bastantes recursos que se pueden aprovechar. Yo la tengo por aquí guardada y hemos aprovechado alguna vez, pero tampoco tienen así como muchas iniciativas. A nivel europeo, yo sí que he mirado quién está haciendo cosas de neurocooperación y muy poco. En la EAN hay un task force, tú que Josep estás ahí metido, está la de África, que todos los años hacen un curso para neurólogos y demás. Y no hay tampoco mucha gente que esté metida en el ajo. El que organiza todo lo de África de la EAN, que es un austriaco, que él ha ido varias veces y ha mandado mucha gente, pero han ido sobre todo más a formarse ellos o a pasar consulta, pero tampoco tanto a hacer así cosas educativas. Es un poco un contrasentido que los franceses no hagan más, siendo del mismo idioma, pero bueno, curioso. Sí, da que pensar esto, da que pensar. También la Asociación Mundial de Neurología, pues también tiene contactos y cursos que a veces se organizan allí precisamente, ¿no? O sea que yo pensaba que tal vez contactar con estas organizaciones, yo pensaba los franceses porque al ser un país en el que hablan francés, pues sería lógico, pero quizás no, quizás a través de otras organizaciones. O sea, ¿qué es lo que me motiva a mí a decir esto? Pues lo que estáis comentando de que realmente no hay neurólogos allí en el sitio donde vais a dar estos cursos y deberían estar los neurólogos, es decir, tenemos que tener el contacto precisamente con los que realmente llevan a los pacientes en neurología en estos países, creo. Hay se me ha olvidado, hay una iniciativa, la gente de Canarias, de Tenerife, ¿te acuerdas, David? Ellos van a Mozambique y ellos están un mes allí dando clases en la universidad. Yo tengo un compañero, Raúl Amela, que es de Tenerife, del hospital, de La Palma, yo creo que está. Y ellos llevan yendo ya 3 o 4 años y tienen como un máster en neurología. O sea, ellos sí que tienen también algo muy rodado. Y lo hacen con la Universidad de Maputo, en Mozambique. Pero son españoles, una vez más. Bueno, allí es verdad que es más de Portugal, pero sí. Y luego, espera, Isma, que habías preguntado tú también lo de directamente... Espera, si vas a cambiar de tema, lo que vale. decía Josep de que los neurólogos deberían de estar es un sí y no. Sí, porque es lógico que lo ideal es que si vas a hacer iniciativas ellos estén, se beneficien, participen, etcétera, etcétera, pero hay que tener un poco de cuidado porque los neurólogos en estos países tienen un monopolio, que hay neurólogos buenos y neurólogos malos. Hay neurólogos que tienen la vocación y el fin de ayudar a la gente, etcétera, etcétera, pero hay otros neurólogos que no les hace ni gracia que nosotros enseñemos neurología, porque pierden su monopolio y ellos cobran auténticos dinerales, más de lo que cobraríamos aquí, a los pacientes por verlo. Entonces, nosotros siempre que vamos, intentamos establecer contacto con los neurólogos de la ciudad a la que vayamos, que es bastante complicado, pero siempre lo intentamos. Y la mayoría de las veces no nos dan respuesta, aunque sabemos que es el email bueno o incluso contactamos a través de una tercera persona y demás. Sí, hay que intentar hacerlo y hay que tener un poco de mano izquierda, pero es otra cosa así un poco peculiar de la diplomacia. Y tú tienes la seguridad de que esto lo hacen porque quieren conservar su negocio y no es que lo hagan porque piensen que ya tienen su ayuda de otra parte y no necesitan esta ayuda nuestra. Yo la impresión esa la tengo por haber hablado con sus subordinados, con la gente que es neuróloga un poco más de rango normal y no jefe, ni profesores, ni tal. Pero es verdad que habrá muchos factores. Ya.
supongo que sería bueno establecer un contacto con algún neurólogo bueno, por decirlo así, no de, no de la mafia, sino alguno O que sea, realmente piense. la idea de estos grupos que se crean en Recover de la plataforma es precisamente, o sea, y es verdad que muchas veces sí que participan, es tener el contacto con esta gente que está, digamos, son médicos de batalla y que están viendo pacientes y que les surgen dudas, porque a ellos sí que, yo creo que sí que, ¿no? La impresión que tenemos, David, es que sí que agradecen cuando les hacemos comentarios, Sin o sea, duda. y incluso lo bueno de esto es que hablan entre ellos, ¿sabes? Gente de diferentes, muchas veces uno pone un caso y el primero que responde no somos nosotros, son otros médicos de otra ciudad que se conectan. Entonces se crea ahí una red que está bastante bien, la verdad. Y esa es la idea, porque es verdad que la impresión que nosotros a veces tenemos, yo también tengo esa impresión que dice David, ¿no? Que gente que está más en el poder tiene otros intereses, tiene otras historias, ¿no? Que supongo que no todo el mundo será igual, pero es verdad que la corrupción está bastante metida en los hospitales y más en los públicos que en los privados. En los dos, pero... Pero si son todos corruptos no tenemos nada que hacer, ¿no? No, pero luego también Buscar pasa, a alguien que no nos fuera. o sea, que independientemente de cómo sea el neurólogo, hay países que realmente no hay. O sea, no hay y no es accesible a la población porque la población no tiene los medios para acudir, porque están muy lejos, porque no tienen el dinero suficiente para acudir, ¿no? Y la realidad es que muchos pacientes están siendo atendidos pues en la misión más cercana, y a lo mejor en la misión más cercana lo que hay es una monja que es enfermera. Y esa monja es la que se está encargando, ¿no? Quieras o no, es lo que... Y yo creo que es un poco a esta gente a la que, primero, la que está en más necesidad de ayuda y segundo, la que es más efectivo ayudar, porque realmente los pacientes van a ella, ¿no? O sea, entonces, es verdad que el problema de los neurólogos formados es que son muy pocos, pero muy pocos. O sea, en Liberia no hay ninguno. O sea, de hecho, o sea, hay 2 psiquiatras, me parece, en todo el país. Y luego, claro, el acceso es muy, muy, muy difícil, ¿no? Y los pacientes están ahí, o sea, no dejan de estar, ¿no? Sí, sí, vamos, eso es totalmente cierto. Nosotros, por ejemplo, en Costa de Marfil, el último día fuimos a un centro de salud en el que había un enfermero que estaba solo y que la verdad tenía bastante bien organizada la consulta y veía neurología, psiquiatría. Y por ejemplo, con esta persona, nosotros se lo hemos dicho a los o sea, que esto es lo bueno de Recover, que Recover sí que conecta con esta gente y sí los conoce. Entonces, con gente así como él, que está ahí como perdida en un pueblillo, con él, pues por ejemplo, hacer cursos de formación sería muy útil. Ese sería, yo creo, el contexto en hacer curso de formación, ¿no? Probablemente. Y luego lo que decía Sigma de lo de solo online, es cierto que es complicado, claro, que tiene que haber un primer contacto, o sea, yo creo que sí que tiene que haber un primer contacto físico o sea, en directo con el entorno, con los médicos, para luego tener el enganche online, porque si ya es difícil incluso cuando te conocen, es verdad que si no te conocen de nada es complicado. Yo creo que sí que tiene que haber una primera parte de conocer en directo la zona, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y digo yo, los que estáis por ahí que no se os oye, ¿tenéis alguna pregunta, alguna inquietud? Es que no sé cuánta gente hay. Yo veo 13 participantes. Yo tengo dudas de... ¿Se me oye? Sí, pero ¿quién eres, por favor? Sí, bueno, yo soy Suso Juega del Valdebrón. Yo tengo dudas de cómo se organiza también a nivel... Yo, por ejemplo, vi en la SEN hace un par de años una charla de una compañera que había ido en colaboración con Recover y que dio una charla, pero me dio la sensación de que había un vacío institucional y había un vacío de colectividad, por así decirlo. Y me alegro de que ahora pues haya una organización de gente que estáis dando un paso adelante.
Y bueno, la pregunta va un poco hacia el futuro, ¿no? A ver cómo se puede intentar organizar gente que tenga ganas de ayudar y no sé cómo lo estáis organizando esto. A nivel oficial te refieres a los hospitales, ¿no? Que te dejen también la opción de hacerlo sin que te tengas que ir en tus vacaciones. ¿Te refieres a esto? No, bueno, eso es una muy buena pregunta y eso indica que tú sabes cómo funciona eso y yo no tengo ni idea. A la gente que nunca hemos dado ese salto, pues que a través de qué herramienta, porque yo encontré Recover por una charla, pero la SEN, por ejemplo, la Sociedad Española de Neurología, que supongo que la mayoría de los que estamos aquí pues formamos parte de ella, hasta ahora no había visto ningún tipo de herramienta o de articulación en este sentido. Y gente que tenéis experiencia en ese sentido, pues la gente que podamos apoyar en algo, apoyaros de alguna manera, organizar, al igual que decís con la EAN, a nivel europeo o lo que sea, explicarnos cuál sería la vía para que nosotros también podamos ayudar y en dicho caso, en algún momento, pues o participar físicamente o intentar colaborar en algún proyecto o lo que sea. O sea, la vía sería a través, yo creo que de este grupo de cooperación. Otra cosa, a nivel un poco más particular, por ejemplo, en el clínico, que surgió un poco este tema, se ha creado un grupo de cooperación de diferentes especialidades. Lo dirige una persona y un poco para temas de, pues es un poco de tener vías de acceso a proyectos, de estar cubiertos, pues, de que te den permiso para ir, que no siempre es fácil. Entonces, hay un grupo, o sea, yo creo que tampoco es una mala idea crear un grupo, porque luego se une mucha gente, parece que no hay nadie, y sí que se une, y hay una persona que oficialmente tiene este grupo de cooperación, y de alguna manera, por ejemplo, este último año que hubo un problema con los días para que nos pudiéramos ir, al final se solucionó porque estábamos dentro de este grupo. Pero luego yo no sé, David, Inma, yo creo que la idea de crear este grupo es un poco para facilitar esto, ¿no? Desde la SEN. Claro, yo creo que sí. A ver, nosotros siempre que hemos ido ha sido un poco lanzarte a la piscina. O sea, realmente es muy difícil tener una cobertura institucional. No tanto digo aquí, sino en el país de destino. O sea, para nosotros esa ha sido la dificultad más grande. O sea, que llegas a Liberia o en mi caso a Colombia, los dos sitios así donde he estado, y tienes un poco la preocupación de decir, joder, si tengo aquí un problema, ¿quién me respalda? ¿No? Porque los gobiernos de allí se implican poco, tú estás allí y, o sea, parece que lo haces bueno, lo haces realmente porque quieres tú, pero si no hay un vínculo con un hospital, con una entidad de allí, es muy difícil, ¿no? Entonces yo creo que la parte importante es establecer un vínculo con alguna entidad o algún sitio de allí donde tú puedas apoyar y luego es verdad que desde la Sociedad Española de Neurología hasta ahora no ha habido nada, ¿no? O sea, de hecho, ha sido que nos hemos empezado a mover de distintos hospitales y hemos decidido, y la SEN nos ha dado la oportunidad de crear este comité de neurocooperación, ¿no? Que ojalá, ¿no? En el tiempo sea una estructura sólida que nos permita potenciar proyectos, llevar un cierto respaldo de la SEN, de compañeros, pero bueno, todo eso está en construcción, ¿no? O sea, estamos en ello, ¿no? Pero yo os diría que a los que estáis interesados en poder participar en proyectos de este tipo, pues a lo mejor con un trabajo desde aquí, lo más habitual, o si surge algún viaje, poder añadirse quien sea necesario, cuando sea necesario. Yo la indicación que creo que es más conveniente es como seguir en contacto con nosotros, ¿no? O sea, cuando hagamos una charla, cuando hagamos una reunión, poder conectarse, poder ir viendo y luego aquí compartiremos, yo creo, experiencias y proyectos que a lo mejor a uno en un momento dado le encajan y a lo mejor a otro le encajan para dentro de 2 años, no lo sé, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo el equipo o sea, que estamos empezando a andar, puede ser una vía de contacto, ¿no? Y lo que acabas de decir, Irene, a mí me parece fenomenal. O sea, que haya un grupo de cooperación en el propio hospital,
Eso sería estupendo, ¿no? Porque... Te ayuda y te da un poco lo que decías del soporte institucional y te avala pues eso, el de si tienes que irte una semana, pues el hecho de, o sea, sí que, o sea, todavía es verdad que en la Comunidad de Madrid para poderte ir y que te cuente como días de libre, o sea, que no te cuente como vacaciones, tiene que ser como un proyecto de la Comunidad de Madrid, pero la idea del grupo del clínico se creó para ir trabajando en esto y para facilitarnos un poco el poder hacer cosas en un marco institucional. Sí, sí. Pero bueno, hay mucho camino por andar. Yo creo que Sí, está genial lo de este grupo dentro de la SEN, que está empezando, pero que yo creo que es un poco la idea, ¿no? Tener aquí una sociedad que nos respalde. Al final, un poco lo que se pretendía con el grupo era juntar a gente con un interés común y empezar a organizar todo el tema, no solo en resolver dudas de cómo hacerlo, qué hacer, etcétera, etcétera, sino empezar a hacer iniciativas. Estamos en una época un poco difícil porque ahora lo de viajar a terreno es complicado, pero hay muchas otras modalidades que sí que se pueden hacer. Y es cuestión de ir poco a poco, que al final las reuniones estas online son para hacer una reflexión de qué se puede hacer y cuáles son los puntos clave. Y una cosa que mucha gente pregunta, y es importante un poco aclararlo, cuando se creó el Comité de Neurocooperación, que fue ahora hace poco, para crear un nuevo grupo, comité, etcétera, etcétera, en la SEN, primero tiene que ser un comité, que es diferente que un grupo de estudio. Un grupo de estudio es algo de una entidad mayor y se puede apuntar el que quiera. Pero un comité es algo que tiene un número de participantes más limitado y sobre todo el problema que tienen los comités es que uno solo se puede apuntar durante un periodo, de manera oficial, durante un periodo X cada año. Entonces, se abre las solicitudes, se presenta el que quiere y tal, y tiene un límite. Eso no tiene sentido en el comité de neurocooperación. En otros comités a lo mejor sí, en el científico, en el de docencia, etcétera, etcétera, pues sí que puede haber como un poco más de proceso de selección, pero en de cooperación pues no tanto. Entonces, no se puede pasar de nacer a ser directamente un grupo de estudio. Entonces, lo que hay que hacer es demostrar que el grupo tiene entidad suficiente como para, en cuanto a gente interesada, proyectos que llevan a cabo, etcétera, etcétera, y ahí sí que se podría solicitar el que se convierta en un grupo de estudio. Pero bueno, a efectos prácticos, todo el que quiera participar puede participar sin ningún problema, y la diferencia de estar oficialmente en el comité y no estarlo, yo creo que es algo un poco simbólico. Muy bien. O sea que estáis todos, los que estáis hoy, estáis invitados a seguir conectándoos cuando podamos, vamos, cuando hagamos la reunión. Vale, yo quería, no sé si me oís bien. Sí. No, que bueno, todos nos preguntamos cómo podemos colaborar en este momento. Es verdad que el proyecto está empezando, pero es bueno conocernos y que sepáis que pues si ponéis en marcha otro curso online, necesitáis que alguien se encargue de hacer material y estas cosas, pues que estamos por aquí dispuestos a ayudar en lo que sea. Claro, yo creo que es verdad que al estar en el comité, todo este tipo de iniciativas se compartirán y desde luego viene fenomenal el tener ayuda, porque al final crear un material adaptado al terreno pues lleva su tiempo, ¿no? Entonces, y además ideas nuevas, es que vienen fenomenal. O sea que yo creo que la idea un poco es, a través del comité, ¿no? Compartir proyectos que tengamos y haceros partícipes, ¿no? Es un poco la idea. Muy bien. Pues por respetar un poco también el tiempo que nos habíamos puesto, yo creo que, a ver, que han salido cosas muy, muy interesantes, ¿no? Y bueno, que aprendemos pues cada vez que nos ponemos a ello, ¿no? Es que duda cabe que la formación es importante, ¿no? Y no hacerla de cualquier manera, ¿no? Y luego, pues, el tema de los recursos, ¿no? Como allí yo veo que también es importante entender que no siempre los recursos son bien utilizados. Entonces, me parece que un recurso sin una formación es también una cuestión fundamental, ¿no?
iremos viendo en el tiempo, ¿no? Cómo estas cosas se convierten en algo práctico, en un proyecto, iremos viendo, ¿no? También nos irán solicitando cosas. Yo creo que la tarea también nuestra es estar despiertos, estar vivos y ir respondiendo a lo que nos vayan surgiendo, ¿no? Y bueno, en principio la idea es desde la SEN y yo creo que con la colaboración de todos los que estamos implicados, pues ir a arrimar el hombro, ir arrimando el hombro e ir acogiendo personas y proyectos que se nos vayan regalando, ¿no? Porque al final cada persona que esté interesada pues es un bien para todos. Y nada más. Yo creo que en agosto no nos reuniremos, julio y agosto. Para septiembre intentaremos, a lo mejor recogiendo el tema que ha surgido al principio, ¿no? El planteamiento del ictus, de técnicas que nos pueden ayudar a diferenciar. Igual por ahí podemos intentar profundizar un poquito más. Muy bien. Gracias a cada uno de los que habéis estado. Muy bien. Y buen verano. Buena tarde. Buen verano. Chao. Adiós. Gracias. Chao. Chao. Chao, gracias.